Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias, te damos las alabanzas que tú mereces, reconociendo tu grandeza, tu amor y misericordia. Confiando en ese amor y misericordia que se mostró en el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, es que venimos a ti. Y te suplicamos tu bendición. Te suplicamos que envíes al Espíritu Santo, el que es Señor y dador de vida, el que da luz. Envíalo para que cuando leamos tu palabra y escuchemos la explicación de tu palabra, nuestras almas reciban bendición. Con dolor reconocemos que muchas personas vienen, escuchan y siguen siendo sordos espiritualmente. Solo tú puedes abrir los oídos al sordo. Solo tú puedes dar vista a los ciegos. Hazlo, Señor. Danos entonces la bendición de tu presencia y la bendición de escuchar tu voz. En el nombre santo de tu Hijo Jesús hemos pedido estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos en una serie de predicaciones en la sección del Evangelio de Mateo, capítulo 5, que se llama las bienaventuranzas o parte del Sermón del Monte. Entonces los invito a abrir la Sagrada Escritura en Mateo capítulo 5. Leemos los 12 versículos, aunque basamos la enseñanza en una de las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor añada bendición a esta lectura de su palabra y nos auxilie. Bien, como cada exposición iniciamos recordando, para que se nos grabe en la mente, ¿qué es bienaventurado? Que tiene la bendición de Dios. No vamos a ver, si cuando decíamos bienaventurado significa dichoso o feliz, lo que teníamos que explicar, pero no según el mundo piensa que es ser dichoso o feliz. Porque para el mundo ser dichoso o feliz es tener dinero, buena salud, andar de viaje y todo el materialismo. Todo tiene que ver con ahora y aquí. Pero aquí nos habla de algo mucho más grande. La bendición de Dios. Si usted la tiene, es bienaventurado. Y eso es lo que estamos aquí estudiando, cómo obtenerla y cómo se comportan los que tienen esa bendición de Dios. Hay una palabra muy fuerte que Jesucristo usó para una de las iglesias a las que se envió una carta en Apocalipsis, y es todo lo contrario a bienaventurado. Leo para ustedes el Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Vean las fuertes palabras del Señor Jesucristo a esa iglesia en Laodicea. Le dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso les digo, nosotros podemos estar tan engañados y creyendo que todo está muy bien y todo está muy mal, porque lo calificamos como lo califica el mundo. Si lo calificamos como lo califica Dios, si usted tiene la bendición de Dios, de las cosas que son realmente bendición, según la palabra de Dios, usted es bienaventurado, aunque en esta vida las cosas no vayan tan bien como usted pensaría. Hoy vamos a hablar de algo importantísimo. Dios nos ayude a entenderlo. El versículo 8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y tenemos que ir a Dios, a su palabra, para entender cuál es el estado del corazón del ser humano. ¿Cómo es el corazón del hombre? Ciertos filósofos decían, obviamente no cristianos, que el hombre nace como una tabula rasa, decían ellos, es decir, como una pizarra en blanco. Usted no es ni bueno ni malo, y ahí se verá si se hace bueno o malo con respecto a las influencias que hace usted, qué camino toma. Eso suena bastante como, sí, puede ser que eso será así. Todos somos buenos, pero en el camino algunos se extravían. Póngame atención, eso es lo que el mundo piensa. Todos somos buenos, pero algunos en el camino se extravían. La Biblia, como veremos, enseña todo lo contrario. Enseña que todos estamos manchados y todos seguimos nuestro propio camino, un camino que nos lleva a la condenación. Pero hay quienes Dios trata con ellos y dejan su propio camino, el camino que según la Escritura es llamado el camino ancho que lleva a la perdición. Y algunos, muchos quiera el Señor, dejan su camino ancho, que es su propio camino, para venir al camino de Dios. Entonces no es que todos somos buenos y algunos se desvían, es todos nos desviamos, dice la Sagrada Escritura. Esta doctrina le solemos llamar la doctrina del pecado original. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante, la describe de la siguiente manera. Presten atención, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y ahí está incluido usted y ahí estoy incluido yo. Eso es lo que es el ser humano. Nadie justo, nadie que entienda realmente las cosas, nadie que busque a Dios. Todos desviados. Y eso es lo maravilloso. Cuando usted entiende esto, comenzará a apreciar lo que Dios ha hecho en la vida de uno. ¿Por qué? Porque cuando usted comienza a buscar a Dios y usted dice, pero yo estuve buscando a Dios, se dará cuenta que no era que usted lo buscaba, era Dios que lo buscaba a usted. Y que usted iba desviado, completamente extraviado, pero que Dios lo agarra y lo pone en el camino correcto. Y que si Dios no hiciera eso, usted va camino a la perdición. El ser humano está entonces contaminado desde la concepción. El Salmo 51:5 dice, en pecado me concibió mi madre. Y no está hablando de que el acto de la concepción sea pecaminoso, no, quiere decir que desde la concepción ya viene la mancha del pecado. Salmo 51:5. Proverbios 22:15, por ejemplo, nos dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Prestemos atención a esto, qué buen consejo es. Y entendámoslo bien. Aquí dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, del niño, del chico, ya es necio, ya quiere hacer su voluntad. Solamente observemos a los bebitos que tanto queremos. Es una preciosura ahí tan lindo y quiere hacer lo que él quiere hacer. Y si no, lloro y grito y pataleo. Ese es el niño con necedad en su corazón. Esa es nuestra realidad. Ahora, se nos dice que los padres tratamos con ellos con la vara de la corrección
y alejamos esa necedad de ellos, pero no la podemos quitar, porque él tiene pecado ahí, su corazón ya está manchado. Claro que sí, nuestros hijos son muy bendecidos cuando reciben esa instrucción. Tener hijos obedientes es una cosa, una gran bendición de Dios. Y uno tiene que decírselos a ellos, es una bendición y Dios te va a librar de muchos males por ser obediente. Pero todavía el problema del pecado tiene una cuestión que resolverse ahí. ¿Entienden? Ellos tienen que entender que nosotros como padres vamos a corregir su necedad y vamos a tratar de apartarlos del mal. Nada de esa filosofía mundana de hoy es útil. No, que hay que dejarlos y ellos tomarán su propio camino y que tomen sus propias decisiones. Eso es dejarlos ir a la perdición. De nuestra parte está hacer todo lo posible por corregir, con amor, con paciencia, con lágrimas, pero no dejar que los arrebate Satanás, el mundo. Y sin embargo, nuestra labor educativa es solamente una partecita para librarlos a ellos de muchos males. Nosotros no los podemos salvar, ni les podemos heredar como tal por nuestra sangre la salvación. Recuerden que la Sagrada Escritura nos dice que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vemos que el corazón es impuro y se va a mostrar, nada más es darle tiempo. Y ahora veamos nuestro propio corazón. De palabra, ¿cuánto hemos contaminado nuestro corazón con palabras malas, con mentiras? Tomando el nombre de Dios en vano. Ay, mis hermanos, nosotros tenemos que arrepentirnos tanto de estar mencionando el nombre de Dios para lo que no precisa. Dios solo debe ser mencionado en adoración, en gran respeto, en reverencia, y si no, no hable de Él. Él es santo, pero nuestras palabras son vanas, conversaciones sucias, tontas, cosas vanas, todo eso lo que muestra es lo que el corazón tiene. Ahorita lo veremos en la otra cita, pero son palabras sucias, palabras llenas de pecado, palabras llenas a veces de enojo, de ira contra alguien, palabras de ofensa hacia otros. Pensamientos, las lujurias, cosas que están ahí adentro, pensar mal de otro siempre. ¿Eso es pecado? Pues ¿por qué está ahí? ¿Por qué será que usted siempre piensa mal y no bien de alguien? ¿Por qué cuando ocurre eso usted no disculpa a la persona y dice, qué extraño, ¿por qué haría tal cosa? Y usted no, fácilmente, ya sé por qué es, y a juzgarle mal. Eso es pensar mal. Y otros, planear pecados. La Sagrada Escritura dice que hay quienes no duermen planeando su maldad. Y desde que están acostados ya están planeando lo que el día siguiente harán, sin saber que Dios lo está viendo todo. Toda esa maquinación es pecado. Vuelvo a decir, palabras, pensamientos, planeación de maldad y las acciones. ¿Cómo reaccionamos ante las provocaciones? Porque habrán provocaciones. Vendrá el enemigo y algo hará con tal de ver cómo responde usted, cómo reacciona ante aquella provocación, y muestra lo que hay en su corazón. Y luego los pecados que son omisiones, incumplimiento de los mandamientos de Dios. Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, nos es útil resumir la santa ley de Dios, que son los 10 mandamientos, en esos 2 que Cristo los condensó. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, y con todo el corazón, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento, dice Jesucristo. Y el segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta: ¿ha amado usted a Dios así? ¿Ha amado usted a Dios así hoy? No lo hemos amado así. ¿Ha amado usted a su prójimo como Dios dice? No lo ha amado así. Y algunos creen que sí. Los fariseos eran unos que se engañaban a sí mismos pensando que ellos habían cumplido la ley, porque no conocían realmente la ley. En este mismo
Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículos 34 y 35, leo para ustedes. Jesucristo le habla así. Nuestro Jesucristo que es presentado en el mundo hoy como puro amor, amor, amor. Vean cómo habló Jesucristo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Vea, cuando el Señor dice que son una generación de víboras, la ilustración es esa. Ustedes saben que son víboras, ¿verdad? Son culebras venenosas. Y eso es lo que es la culebra venenosa, una productora de veneno. Entonces lo que está diciendo el Señor es, lo que sale es lo que está produciendo su corazón lleno de veneno, fábrica de veneno. Así como entonces es inevitable para aquella culebra venenosa, para una víbora, producir ese veneno, el que no ha nacido de Dios, el que no ha nacido de nuevo, el que no ha recibido por el Espíritu Santo un nuevo corazón, eso es lo que va a producir. Jesús lo pregunta así, ¿cómo van a poder ustedes hacer lo bueno? No pueden porque son malos. Pero el concepto de malo de Cristo no es el concepto de malo de nosotros. Aquí se le llama malo al que es ya muy, muy malísimo. Pero aquí no ese es el concepto de Cristo. Es, usted quebranta la ley de Dios, usted es malo. Por eso la quebranta. Porque nuestro Dios, que es todopoderoso, amoroso, que nos da todo, merece que nosotros vivamos según su ley, y no lo hacemos porque somos malos. En el mismo Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 21, les leo a ustedes donde dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y de lo que vemos es esto. ¿Pudo incluso la persona tener una profesión externa de fe y decirse cristiano y no era verdadero cristiano? ¿Pudo una persona tener un cierto conocimiento? Y no poco, hay muchos que conocen bastante la Biblia y con ese conocimiento de Biblia estarán en el infierno. Esta es la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia lo que nos dice es que los bienaventurados son de limpio corazón. Y no es algo que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Voy a leer para ustedes el libro de los Proverbios, capítulo 20, versículo 9. Dice así el proverbio: ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Esa pregunta tiene una respuesta, y cuando la Biblia tiene preguntas así, le llamamos preguntas retóricas porque la respuesta está implícita. Lo que él dice es, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Cuál es la respuesta implícita? Nadie puede limpiarse su propio corazón ni estar limpio de su pecado, porque lo que se necesita es un cambio interior. El apóstol Pablo escribe lo siguiente a la iglesia en Roma, capítulo 2, versículo 29. Y haciéndonos entender que lo que se necesita es interno. Ustedes sabrán, y si no, pues les comento, que en la religión judía el rito de circuncisión es muy importante. Es esencial en esa religión que los niños todos reciban esa circuncisión porque es una señal visible de estar bajo el pacto de Dios. Y ellos confiaban mucho en que entonces estaban bien con Dios porque cumplían con los ritos externos. Pero vean, el apóstol Pablo dice, en el versículo 28 y 29 de Romanos 2, dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y oigan esto, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí uno debería decir,
Ya entendemos. Esto no se trata de un rito externo. Se trata de que esa circuncisión que se hacía a los niños era un símbolo de algo que tenía que ser quitado, de una purificación espiritual. La circuncisión espiritual la necesitamos todos, porque si no quedamos sucios todavía, no limpios. Necesitamos que se haga esa circuncisión, pero aquí, en el corazón. Esto es importante. Miren, hasta el apóstol Pedro, cuando él habla en su carta a las mujeres, les hace una advertencia con respecto a cómo ellas se deben ataviar, vestir. Y él les hace una exhortación, más bien, una advertencia. Y les dice, no se preocupe mucho por todo eso de vestidos lujosos y oro y perlas y peinados. Dice, no se preocupe por eso, preocúpese por el ornato del corazón. Entonces, cada uno de ellos lo que nos está diciendo, nosotros somos muy dados a ver mucho lo de afuera. Y lo que es importante, primero, no que lo de fuera no sea importante, pero primero lo de adentro. Pero nuestro corazón es muy engañoso. La Biblia lo dice así, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y como nuestro corazón es engañoso y perverso, nos ha enseñado a confiar en una religión de cosas externas más que internas. Nosotros tenemos que volver a esta bienaventuranza y entender lo que necesitamos es un corazón transformado, limpio. Y una vez que Dios haga eso por el poder de su Espíritu, eso va a ir transformando todo lo demás. Lo que hablamos, a dónde vamos, lo que decimos, en qué gastamos el dinero y también, sí, cómo vestimos. Todo lo va cambiando. Porque hay una meta aquí. Hay una preciosísima meta. Vuelvo a leer para ustedes el versículo 8 de la bienaventuranza que estamos leyendo. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Esta es la meta. La realidad es que la gente no quiere ver a Dios. Algunos ni siquiera creen que hay nada después de la muerte. Se acabó con muerte, se extingue la persona, no existe más. Y ese engaño, de ese engaño despertarán algún día, aunque sea en el día de la condenación. Pero hay otros que aceptan y dicen, sí, yo sé, sí, hay que morir. Y la gente piensa, pero todos vamos con Diosito. Y le hablan así a Dios. Pero no es lo que la Biblia dice. Usted no se acerca al Dios santo, 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 como se acerca a cualquiera. La brecha es infinita entre usted y Dios. Y su corazón, que no es limpio, le impide acercarse a Él. No lo verá en ese sentido de estar con Él. ¿Qué se necesita? Un corazón nuevo. Un corazón limpio. Algo que solo Dios puede hacer. En el capítulo 51, bueno, el capítulo no es, en el Salmo 51, David escribe, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esto es algo que Dios hace, no que usted puede hacer. No lo podemos lograr. Y precisamente de eso se trata toda religión falsa. Suelo siempre enfatizar que solo hay dos clases de religiones en el mundo. La verdadera y todas las falsas. Y la verdadera le hace a usted entender que usted no se puede acercar a Dios y que su confianza debe estar puesta únicamente en el Hijo de Dios y en lo que Cristo hizo. Que solo así es. Nada hay de méritos personales. Y todas las demás religiones falsas lo llevan a usted a pensar que usted puede hacer algo y que usted está ganándose puntos para el día final. No será suficiente. No hay puntos necesarios, no hay nada que usted pueda hacer que sea suficiente, porque usted necesita un corazón limpio y usted no se lo puede limpiar a sí mismo.
El creyente es alguien que ha sido lavado. Y voy a leer 1 Corintios 6, 11. Que nosotros deberíamos este versículo tenerlo bien así, porque tratamos con muchas personas que están en esta lista de gente que no entrará. Y nosotros estábamos en esta lista también. 1 Corintios 6 dice así primero: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No erréis significa no se me equivoquen. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero oigan el mensaje de esperanza en el versículo 11. Y esto erais es antes, en el pasado. Esto erais algunos, ya no más. ¿Por qué ya no más? Ya habéis sido lavados. Ya ese corazón contaminado y sucio fue lavado. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados. ¿Cómo pasó eso? Aquí lo dice: en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso es ser salvo. Eso es ser cristiano. Pero la gente tiene muchas otras versiones de lo que es ser cristiano, sin haber sido lavado, sin haber tenido un corazón nuevo y sin haber realmente invocado el nombre de Jesús y haber recibido el Espíritu de nuestro Dios. En Hebreos 10:22 se nos habla de esta necesidad de lavado, y lo leo también rápidamente. Hebreos 10:22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Y oigan esto: purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pero esto es algo espiritual. Necesitamos un lavamiento. Cuando el apóstol Pablo hace referencia a Cristo y a su iglesia, haciendo una analogía con el matrimonio, dice en Efesios 5, 25 y 26, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego dice, ¿por qué Cristo hizo eso? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No son ritos externos, no estamos hablando de agua bendita física, que tristemente la gente preferiría eso. Y por eso es tan popular todos esos tipos de ritos. Hoy mismo en nuestro país, los que van a la iglesia católica recibieron una cruz. Una cruz, no, andan con la palma que es bendita y están recordando el domingo de las palmas y todo eso. Pero aquello lo bendicen y se hacen unas crucecitas, y antes, ya ahora no es tan popular, pero la gente tenía, le contaba a Johnny eso, esa cruz de palma por toda parte. Y piensan en cosas así, pero el problema no es lo externo, el problema está aquí adentro, en el corazón. Pueden tener las crucecitas que quieran y la casa sigue impura, no físicamente, es algo espiritual. Entonces vemos que Cristo lo hizo ¿cómo? Por la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, Cristo lava a su esposa, la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, no por ritos externos, es Dios por su palabra. Por eso el centro de la predicación, el centro del culto es la predicación, y lo más importante para nosotros es la predicación de la palabra, el medio que Dios usa para lavar, para las conciencias, para hacerles entender quién es Jesús a las personas. Pero entonces les decía que la meta es ver a Dios, porque aquí dice, verán a Dios. Ya aquí muchos deberían tener la conciencia de decir, de verdad quiero ver a Dios. No, la gente quiere que el cielo sea como una tierra, pero como lo que viven aquí, los placeres de esta vida, nada más que sin morirse. Por eso les decía que me duele tanto cuando oigo a la gente que se muere un futbolista, y entonces dicen, ya está jugando fútbol en el cielo. Y se fueron cantando, sí, ya está cantando en el cielo. ¿Por qué? Porque tienen una idea de cielo que no es la bíblica.
Es estar con Dios, es verlo a Él. A esto le llaman los teólogos la visión beatífica. Algo inimaginable, y es ver a Dios. Y sin embargo, vean lo que la Biblia nos enseña de ver a Dios. Solo presten atención y anoten si gustan, pero porque ya el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 18, las palabras de nuestro Señor Jesucristo son estas: a Dios nadie le vio jamás. Esta es una realidad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Pero Él dice lo siguiente: el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vemos que no se le puede ver, pero se le puede ver. Es interesantísimo. Y veamos el otro versículo que nos habla de esto, que es Juan 6:46. Él les dice, no que alguno haya visto al Padre. Primero dice eso bien claramente: nadie puede ver al Padre en ese sentido, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Solo el Hijo eterno de Dios, que estuvo desde la eternidad y estará con su Padre, Él es el que lo ha visto realmente, y Él es el que lo revela a nosotros. Por eso el asunto y la pregunta es: ¿conoce usted al Hijo de Dios? Cuando uno de los discípulos, que se llamaba Felipe, en el capítulo 14 de Juan, le hace una pregunta al Señor, le dice Felipe en el versículo 8, Juan 14, 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Parece que esta gente quería conocer realmente a Dios. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Vean, nosotros sabemos que cuando está Jesús hablando del Padre, está hablando ¿de quién? De Dios mismo, ¿verdad? Entonces nosotros pudiéramos cambiar la palabra Padre por Dios. Y entonces Felipe, cuando le dice, muéstranos al Padre y nos basta, le dice, muéstranos a Dios y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios. ¿Cómo puedes tú decir, muéstranos a Dios? Lo que está diciendo es, si usted no va por Jesús, nunca verá a Dios. Y la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, nos lo sella tan seriamente y tan claramente. Dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Dios fue el que hizo todo, es Dios mismo el que resplandeció en vuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quiere usted ver a Dios? Necesita un corazón nuevo y limpio. ¿Quiere saber cómo se limpia ese corazón? Solo Jesús puede hacerlo. ¿Quiere usted estar con Dios y ver a Dios? Solo por Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en un sentido, hasta en la eternidad, veremos al Padre de alguna manera que no puedo describirla yo para ustedes, porque la Biblia no nos dice cómo, pero lo que sí sé es que la Biblia dice, Dios es espíritu. Pero nuestros espíritus ya purificados y glorificados tendrán esa gran bendición asombrosa de estar en la misma presencia de Dios. Si Dios le da a usted un corazón nuevo, usted podrá decir y podrá atender lo que dice el apóstol San Pablo a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 22, que dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. La iglesia del Señor es una iglesia de pecadores
cuyos corazones estaban contaminados, pero que por la palabra del Evangelio han creído, y entonces se aplica a ellos la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces ven cómo todo tiene sentido. Ahora somos una comunidad de gente con limpio corazón, que podemos disfrutar junto con otros que también tienen limpio corazón de servir a Dios. Porque la meta es esa, estar con Él. Y si ahora, después de haber leído todo esto, usted piensa, es cierto, solo Dios nos puede dar un limpio corazón, como dice el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Si usted reconoce esto, lo que debe hacer, si no puede decir que tiene un corazón limpio, es clamar a Dios que limpie su corazón. Y véalo en cómo usted habla, en cuáles son sus pensamientos, en cuáles son sus acciones, y verá que todo eso viene de un corazón que está manchado. Jesús así lo explicó, porque de dentro del corazón sale todo lo malo. Los fariseos estaban muy preocupados en lavarse bien las manos. Y se enojaban porque los discípulos de Cristo no se lavaban las manos. Y Cristo les tiene que decir, vean qué sensatez ustedes, tan preocupados por los gérmenes. Y el corazón lleno de maldad. Y esa es la realidad nuestra. Estamos más preocupados por la estética, por lo externo, que por lo real, lo del corazón. Vuelvo a leer este versículo, que nos impulse a decir, Señor, quiero ser de estos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si algún día usted quiere estar en la presencia de Dios favorablemente, porque todo el mundo estará en el juicio, nadie se escapa de ese juicio. Usted no puede enviar excusas ni lo puede posponer, nadie se escapa del juicio de Dios. En ese sentido, todos estaremos en su presencia un día. Pero estamos hablando de ver a Dios y de estar en su presencia de esa manera bienaventurada. Cuando Él nos recibe, cuando oímos las palabras de Cristo, venid, benditos de mi Padre. ¿No quiere usted que Jesús le diga eso en el día final? Bendito de mi Padre, venid, heredad del reino. Si es así, clame a Dios, clame al Salvador, porque hay esperanza. Pero si usted prefiere este mundo, no hay esperanza. Hoy es día de salvación. Vamos a tener un momentito de oración para pedir a Dios que su palabra penetre a nuestro corazón y el Espíritu Santo ha de actuar. Señor Dios Todopoderoso, los dos caminos se han expuesto. Lo que tu palabra nos enseña sobre la condición del ser humano, sobre el corazón contaminado, sobre la condenación merecida. Pero también se ha presentado la alternativa preciosa de tu misericordia en Cristo tu Hijo. Porque el que lo tiene a Él y el que ha visto a Cristo, verá a Dios. En Él, en la faz de tu Hijo Jesucristo, vemos tu bendita y verdadera gloria. Bendice los que han escuchado y concédenos ver frutos, Señor, de lo que hacemos para tu gloria. En el nombre santo de Jesús. Amén.